y yo tengo como título Las pruebas y dificultades en la obra del Señor, ¿no? ¿Por qué? No sé. Muchas veces no entendemos el por qué el Señor permite batallas, permite sufrimientos, permite enfermedades, permite que el enemigo haga estragos en su obra, ¿no? Y uno a veces se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué objetivo? ¿Qué pasa, Señor? Yo quisiera, hermano, que podamos buscar en el libro de Job, en capítulo 1, vamos a ver algunas cositas de Job. Y les soy sincero, después de 3 veces haber leído el libro de Job, el Señor en su gracia y misericordia me reveló algo que ignoraba, que como humano torpe y niño en Cristo, cuando lo leí dije, Señor, no puede ser. ¿Por qué? Esta injusticia hacia la vida de Job, un hombre íntegro, apartado de mal, temeroso de Dios. Pero claro, cuando uno va madurando, creciendo y compartiendo intimidad con el Señor nos va dando destellos y nos va hablando de que Él hace las cosas como Él quiere, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que sabe por qué hace las cosas. Y le invito a mis hermanos a que leamos el versículo 1 del capítulo 1. Dice la palabra de Dios, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No sé si vos y yo tenemos esta característica. No sé si alguien pudiera decir de vos y de mí, temeroso de Dios, perfecto, apartado de mal. No sé si Dios pudiera decir esto de vos y de mí. Pero de Job lo dijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué aconteció? Verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y acá, mis hermanos, quiero hacer un paréntesis, porque entendemos que el enemigo es el enemigo de nuestra alma, es el enemigo de nuestro Señor, de nuestro Dios, pero él se tiene que presentar delante de Dios. Él aún así tiene que ir a la presencia de Dios, tiene que presentarse ante el Todopoderoso. Y dice el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué le hubiese dicho yo a Dios en lugar del enemigo? ¿Y a dónde me tiraste? Porque el diablo fue desterrado, por así decirlo, descielado, fue arrancado del cielo y arrojado a la tierra. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás le responde, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová le dijo a Satanás, fíjense quién comenzó, mis hermanos, porque acá quiero que podamos un poquito, tal vez ustedes lo saben, pero quisiera compartirlo, entender que Dios utilizó al diablo como herramienta para trabajar en la vida de Job y el diablo ni siquiera se dio cuenta. Y eso que es un ser con mucha capacidad, mucha inteligencia, un maquinador de maldades, pero él no se dio cuenta, porque el que comienza la conversación sobre Job fue Dios y le dice, el diablo responde de rodear la tierra andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? En otras palabras, el Señor le dice al diablo, Job es mejor que vos. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? El diablo estaba en la tierra, el diablo rodeaba la tierra, pero Dios le dice, no hay como él en la tierra. El que mete el dedo en la llaga y revuelve allí es Dios en el diablo. Y ahí se enciende, ¿no? La ira del diablo. Ahí se enciende el enojo del diablo hacia Job, que ya lo tenía igual, ¿no? Porque dice verso 9, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Jehová, perdón, teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ya conocemos, mis hermanos, la historia de Job. Un Job temeroso de Dios, varón perfecto, apartado del mal. Un Job que amaba al Señor. Un Job que no blasfemó contra el Señor. Pero cuando uno lee el capítulo 1 de Job y después vamos, y le invito que vamos rápidamente, hermanos, al capítulo 42, vemos otro Job. Acá hay un Job diferente, pero ya era apartado de mal, temeroso de Dios, ya era perfecto, dice la Escritura. Perfecto no significa sin pecado, sino completo, íntegro. ¿Qué más le faltaba a Job? ¿Por qué Dios quiso utilizar al enemigo y lo utilizó como herramienta para trabajar en la vida de Job? Y yo en el capítulo 42 veo un Job diferente. Un Job que fue reprendido por el Señor en los capítulos anteriores. Un Job que recibió de Dios sabiduría espectacular. La verdad que es impresionante. Pero Job dice, le responde al Señor, porque Dios le habló duramente. El Señor le dijo, ahora ceñite, ¿no? Tus lomos como hombre, como dijéramos hoy, ponete los pantalones y vas a hablar conmigo de hombre a hombre. Y Job, después de todo lo que Dios le dijo, respondió, verso 1 del capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job experimentó, mis hermanos, que Dios estuvo con él siempre, que Dios no lo abandonó. Él dice, yo de oídas te había oído, mis ojos te ven. No es que estaba viéndolo físicamente, sino por la fe él había experimentado. Sus amigos lo abandonaron, su esposa le deseó la muerte, sus hijos murieron, pero el Señor estuvo con él, consolándole, hablándole, y por algo también él responde en el verso 2, conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios le ha respondido cosas a Job que él pensó y que nadie sabía. Tremendo. Para dar esta declaración, hermano, no hay pensamiento que se esconda de ti. Es tremendo. Yo tuve la oportunidad, por la gracia y misericordia de Dios, de que mi Señor me respondiera algo que yo pensé que no salieron de mi boca. Fue una oración en mi mente, en mi corazón, y el Señor me respondió ese mismo día, conforme a todo lo que le había pedido. Es maravilloso. No hay pensamiento que se esconda del Señor. Y Job lo vivió y lo experimentó. Vemos un Job transformado, un Job diferente. Si usted sigue leyendo el capítulo, mis hermanos, allí, 42, el Señor se enoja con los amigos de Job, los manda a sacrificar y que vayan y que Job ore por ellos. Y dice, ¿no? La escritura que Dios atendió a la oración solamente de Job, ¿no? Pero también dice el verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¡Wow! Tremendo. Hasta que Job no oró por sus amigos que lo criticaron, lo maltrataron, lo juzgaron, Dios no le quitó la aflicción. Qué tremenda enseñanza, mis hermanos. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? El tema de las pruebas, dificultades, ¿no? En la obra del Señor.
porque el objetivo del Señor fue trabajar en la vida de Job, transformar la vida de Job. Y a veces suceden cosas en nuestra vida o en la obra del Señor que no lo entendemos. Que tenemos que ir a ese texto que el Señor dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, más lo entenderá después. Y si el Señor quiere, lo entenderemos después, y a veces que no lo vamos a entender. Por ejemplo, mis hermanos, no sé si todos conocen la vida del misionero William Carey, que fue a la India, un zapatero, un pastor de una iglesia bautista zapatero, siente el llamado del Señor ir a la India a evangelizar aquel país, no conocía el idioma, no tenía trabajo, pero tenía un fuego en su corazón, el Espíritu Santo lo arrojó, lo envió a aquel lugar con su familia. No fue encomendado por la iglesia, pero se convirtieron miles de indios al Señor. Yo no sé si usted leyó el libro o vio la película, está muy bueno que la pueda ver. En la página de la iglesia de YouTube de la iglesia Nielo está, para que la vea gratis, pone iglesia Nielo y ahí hay varias películas, puede ver la de William Carey. Él decía que no tenía el don de evangelista, que no tenía por ahí dones grandes, pero sí tenía el don de lengua, no de hablarlas, sino de interpretarlas. Y él empezó a traducir la Biblia en idioma indio, que a la vez eran como 70 idiomas, porque es un país gigantesco, y cada etnia tenía su idioma, y él empezó a traducir la Biblia. Le llevó más de 7 años, pero en un momento en la biblioteca donde él tenía todos los escritos que él había traducido de la Biblia, se incendia, se prende fuego. Y vos decís, ¿cómo? Pará. ¿Cómo, señor? ¿Cómo permitís eso? Hay cosas que, hermanos, de verdad yo no las entiendo. No sé si la entenderé después, no sé si la entenderé cuando esté el día con mi señor allí, si me las querrá explicar o no, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero imagínate, más de 7 años traduciendo, tratando de entender a las personas, aprendiendo el idioma para traducir la palabra de Dios, se prende fuego. Ahora, ¿qué hizo William Carey? Se quedó llorando, se volvió a Inglaterra, llorando porque no pudo terminar lo que estaba haciendo. No. A mí lo que me sorprende es que hizo algo similar a Job. Empezó de vuelta. Empezó de cero. Y vamos otra vez, y seguimos y continuamos. Y yo, wow, tremendo. Se le murió su hijo, se le murió su esposa. Tremenda lucha. Hudson Taylor, otro misionero. Gran misionero a la China, también está la película si la quiere ver. No fue encomendado por la iglesia, maltratado por otros cristianos, hablaban mal de él por sus métodos, porque no se vestía como un inglés, se vestió como un chino. Y empezó a predicar, miles de chinos recibieron a Cristo como Salvador. Se le muere la hija, se le muere la esposa. Una enfermedad grave hace que tenga que volver a Inglaterra por mucho tiempo y él sin saber empezó a incentivar a otras personas, a otros hermanos en Cristo, para que vayan como misioneros a India. Y formó un equipo, restableció Dios su salud y fue ya en patota. Ya no era uno, fueron muchísimos, hermano. Tremendo, pero claro, uno desconoce en el momento lo que Dios va haciendo. Tremendo. Otra de las cosas, hermano, y ya termino. Uno dice, ¿por qué, Señor, permitió que se construyera el templo en Jerusalén? ¿Por qué? Si no fue de la idea, fue de David. ¿Por qué? Si Dios sabe, porque Él es atemporal, Él está fuera del tiempo de nosotros. Él conoce de Génesis y Apocalipsis, Él conoce todo. ¿Por qué permitió que se construyera ese templo si después iba a ser destruido? Iba a ser reconstruido, iba a mandar allí, ¿no? A sus siervos y entre esos a Nehemías y reconstruir el muro y después de eso, reconstruir y después destruido de vuelta, después de vuelta construido, después quedó ahora solo el muro de los lamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay iglesias que fueron construidas en Europa, por ejemplo, en España hay algo que a mí me quema el corazón ese país, porque nosotros hemos, tanto España e Inglaterra, hemos en Argentina recibido el Evangelio por ellos.
misioneros que han venido. Acá en Neuquén, el misionero Hudson, perdón, Hamilton. ¿Por qué hay iglesias que se cierran? Iglesias se cerraron. Y dice, ¿cómo? Y estamos hablando de edificios hermosos, gigantescos. ¿Por qué? ¿Por qué hay iglesias que desaparecieron? Y vos decís, Señor, pero tanto que se invirtió, tanto que se trabajó, si vos sabías que después se iba a cerrar. Ahora, a mí me sorprende lo que Dios es capaz de hacer por un alma. Por un alma. A mí me sorprende realmente, hermanos. Porque esas iglesias en su momento, que fueron, empezaron la obra, se trabajó, se convirtió gente. Muchos recibieron a Cristo. Hay luchas del enemigo, luchas de hombres también, porque siempre le echamos la culpa al diablo y no le damos lugar o no le echamos la culpa al viejo hombre, a la envidia, a los celos. Tuve la oportunidad hace unos años de viajar a Chile. Nos invitaron unos hermanos, 2 días tuvimos. Pasamos allí la cordillera y disfrutamos un momento lindo, pero en un momento, en un lugar, fuimos a Puerto Saavedra, un lugar hermoso, el mar, pero el mar estaba embravecido, hermano. Es algo que me sorprendió el poder de la naturaleza y digo, wow, Dios, si esto es, ¿qué será tu poder? Si esto es lo natural. Estaba tan embravecido que se escuchaba como que en el fondo del mar se movían rocas. Era muy fuerte el rugido del mar. No, no, nunca lo había visto yo nunca lo había experimentado. Y entre eso había un hombre arriba así de un cerrito, de una montañita. Mi esposa me dice, mirá Marco, ese hombre. Encaré al hombre, en el nombre del Señor, dije yo, ¡fum! Empecé a charlar con él, le terminamos predicando el Evangelio, se convierte a Cristo. La esposa, dice él, cuando le cuenta a mi esposa cristiana hace 20 años, dice, orando por mí y yo resistiéndome al amor del Señor. Él estaba observando el mar porque nunca lo había visto así y que el agua se estaba metiendo de a poquito a la ciudad. Dice él, esto que el agua que se está metiendo, yo nunca lo había visto. Esta es la primera vez en todos mis 60 años, dice que tengo de vida, nunca había visto esto. Predicamos el Evangelio, no lo vimos nunca más, el hombre, no sé si lo vamos a volver a ver, pero se convirtió a Cristo y sí, yo después decía, un alma. Toda esta movida que nosotros fuimos de Argentina para allá, que los hermanos gastaron en combustible, gastaron en el hotel para darnos a nosotros un momento de disfrute de una mini vacaciones, fue por un alma. Yo dije, wow, Señor, tremendo lo que haces, por un alma. Se construyen edificios por alma, aunque después sean destruidos, aunque después, claro, en el momento uno no lo entiende, hermanos. Lo que sí sé es que el Señor hace lo que quiere y como quiere, y aunque a nosotros nos cueste, tenemos que decir amén, Señor. Tuya es la obra, no es mía, no es nuestra. Tuya es mi vida, no es nuestra, no es mía. Amén, mi Señor, a todo lo que tengas, ¿no? Para mí. Deseo que el Señor les bendiga, hermano, que haya sido de ánimo. Si hay pruebas, dificultades, les comparto uno de mis textos favoritos, Filipenses 1:29. Ustedes tal vez, bueno, son medio masoquistas, compartir ese texto, pero es el texto que me da ánimo, hermanos, a seguir al Señor. Dice que no es solo concedido a nosotros por causa de Cristo creer en Él solamente, sino que también padezcáis por Él. Padecer por Cristo es un privilegio, es un privilegio. Nos duele, nos cuesta, pero es un privilegio. Y eso me da ánimo para seguir adelante, a pesar de que haya gente que hable mal, que nos envidie, que nos maltrate, que nos juzgue. El Señor está con nosotros, lo prometió, y es un privilegio para hacer por él. Que el Señor bendiga su palabra.
exaltado seas tú en mi corazón, exaltado seas tú en mi corazón. Cada día cantaré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú en mi corazón, exaltado seas tú en mi corazón. Cada día cantaré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Siempre te adoraré para que en mi corazón exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Exaltado seas tú, Señor. Cantaré porque has derramado gracia sobre mí. Nada me ha faltado hasta aquí. Sobre mi lecho tengo paz, porque en ti estoy seguro y tu misericordia cantaré, porque has derramado gracia sobre mí, y en la sombra de tus alas